En esta ocasión vamos a presentarles un capítulo que se va a extender en función de los requerimientos que tiene la explicación de un proceso de diseño digital a partir de un componente estructurante, que podría ser este, es un ejemplo, y como estamos pretendiendo diseñar el conjunto de requerimientos, un pequeño programa, donde el tema concreto de diseño es una galería de exposición. Hacer un trabajo de estas características exige de la intervención creativa del operador. El que maneja un instrumento de esta naturaleza, el proyectista, el que diseña, inspirado y además con la experiencia que tiene acerca de la intervención en este tipo de problemas de diseño, tiene que tomar en cuenta, o muy en cuenta, las bases del componente estructurante, porque en este caso este componente estaría comportando como una condicionante de diseño. Condicionante que, como los ejes de composición o las directrices, guiarían su intervención a nivel de la composición espacial en dos dimensiones. Ese es el propósito fundamental de digamos, este gráfico, este conjunto de objetos que son trazos, figuras que estarían en ese sentido guiando su intervención. Entonces, en términos operativos no necesitamos hacer mayor hincapié, mayor profundización, porque como pueden ver, este conjunto de figuras solamente son trazos simples cuyo, digamos, único vínculo en relación a lo que se pretende resolver es el manejo de las dimensiones. Eso sí es importante. Es decir, contiene un conjunto de componentes gráficos, geometría, que tiene una relación directa con los requerimientos espaciales que vamos a tenerlos que resolver con dimensiones específicas. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros dimensionamos uno de estos módulos, ¿no?, estamos comprobando que hay un límite, ¿no?, un módulo espacial que nos implica, que implica, mejor dicho, el uso de un espacio de 3×3. Un submódulo de estos sería unos 50 por unos 50. Por lo tanto, ese detalle es muy importante a tomar en cuenta para que resolvamos correctamente lo que se nos ha propuesto. Bien, principiando entonces el proceso, se recomienda generar una serie de capas que vayan a contener los diferentes componentes del trabajo. Una de las labores importantes será que el componente estructurante, la rejilla, el diseño que se va a convertir en directriz de la composición arquitectónica, esté en una capa, por lo general la 0, y esta capa además sea bloqueada para que no se altere cuando nosotros vayamos avanzando algún esquema de solución. Por lo general este procedimiento implica resolver unas 3-4 etapas hasta concluir con el diseño y dibujo arquitectónico correspondiente. Así que vamos a empezar bloqueando esta capa. Vamos a bloquear con el candado la 0 en la que se encuentran estas directrices. Enseguida podemos ir a una de las capas en la cual en la que creemos conveniente emplazar los trazos que van a esquemáticamente solucionar el espacio, teniendo siempre presente cuáles son los ambientes que se requieren incorporar en esa solución. Y obviamente las dimensiones que están sugeridas por los componentes gráficos de esa estructura. Entonces, por ejemplo, podríamos añadir un arco, ¿no? Después aquí algún trazo que
nos dé una insinuación de accesibilidad a un espacio receptor, siempre guiándonos, como decía, de las líneas, trazos o figuras que son parte de la composición subyacente. Entonces, de esa manera, ustedes van determinando cualquier detalle que vaya a conformar la solución que estamos buscando. Se pueden dar cuenta que avanzado el proceso de ajuste, revisión, mejoramiento, cambio, que implica utilizar este tipo de software como el AutoCAD y además valiéndonos de las facilidades que incorpora con las ayudas, herramientas de dibujo digital, etc., una solución, abordar o lograr una solución preliminar a la que podríamos llamar una solución esquemática, donde a pesar de que no existen los detalles constructivos inherentes o propios al dibujo arquitectónico en sí, ya se puede notar el partido al cual habríamos arribado, es decir, una solución, una opción que nos parecería convincente, donde en esta alternativa que les estamos mostrando existe un acceso, es decir, viendo el programa que teníamos como requerimiento aquí, haber logrado con trazos que corresponden además a una capa donde las líneas tienen un mayor grosor, inclusive una mayor presencia para poder entender esa solución e inclusive seguir ajustando de ser necesario el vestíbulo, la información, la sala de exposición, las oficinas y los sanitarios, e inclusive un vínculo vertical con una futura, una posible planta, mejor dicho, superior, una planta alta. Un detalle interesante de haber optado el uso de estas herramientas en el proceso de concepción de diseño digital es que fácilmente podemos desarrollar alternativas, o sea, nuevas opciones. Y este es el caso, ¿no? Esta es una opción, una alternativa. Vamos a proponer que sea una alternativa A. Y fíjense cómo tranquilamente, a partir de nuevas ideas, remozar algunos conceptos de diseño, podemos optar por otra alternativa, que también tiene el estudio correspondiente en términos de accesibilidad, espacios de exposición, como toda galería corresponde o le corresponde la vinculación vertical, ahora emplazada muy cerca del acceso, los sanitarios que están ahora en un punto un poquito más estratégico y las oficinas de apoyo. Bueno, convencidos que una de las opciones, una de las alternativas hace que se vislumbre una solución también definitiva, como es la presente, vamos a suponer que hemos optado por la alternativa número 2, entonces es conveniente incorporar o trabajar con capas que nos permitan hacer el correspondiente emplazamiento de las otras partes y también de las otras etapas en el fin que estamos buscando, terminar el dibujo arquitectónico en base a un esquema de solución preliminar. En consecuencia, lo que se ha hecho es copiar, como tenemos la capa número 0 bloqueada, no hay ningún inconveniente inclusive de eliminar parte de nuestra propuesta, hacer los ajustes y revisiones correspondientes. Pero en este caso lo que correspondía era trasladar o copiar, mejor dicho, duplicar este trabajo
o sea, esta solución esquemática a otra instancia de elaboración, de forma que esa sea la preliminar para empezar a determinar lo que es la representación gráfica final. Entonces, una vez trasladado este conjunto de trazos que conforman la solución esquemática, lo que se ha hecho es a todos estos trasladarlos a una capa que corresponda a la etapa en la cual ya podemos trabajar muros, ventanas, puertas, etc. Es decir, trabajar con las herramientas que corresponden, por ejemplo, al offset, con las distancias respectivas, y empezar a definir donde así se requiera los componentes de orden constructivo. Estamos hablando de definición de cerramientos opacos, cerramientos transparentes, es decir, todas las partes que poseen una construcción, inclusive lo que es constructivamente hablando, columnas, y en el caso de la comunicación de las personas, los vanos, las puertas, ventanas, bueno, en fin, ¿no? Todos los detalles que así amerite el trabajo. Eso implica manejar las herramientas correspondientes y en función de las necesidades hacer la adaptación de las mismas para lograr resultados como el que vamos a ver enseguida, ¿no? Este ya está más avanzado y cuya presencia además se la ha trasladado a otra capa, ¿no? Esta capa que la hemos denominado dibujo, en la que ya se puede apreciar básicamente toda la definición espacial, la arquitectura que para cada componente, para cada parte, mejor dicho, de este edificio ya tiene una presencia de tipo funcional. Por ejemplo, los sanitarios, ¿no? La ubicación de los sanitarios, los accesos correspondientes, un elemento de tipo decorativo que amortigua un poco la parte funcional en este sector, ¿no? Un cerramiento opaco que divide los espacios que los podríamos denominar de trabajo o íntimo versus lo que es el espacio público de la sala de exposición, la comunicación hacia un nivel superior, el acceso, etc. Para que posteriormente esto, a su vez, en otra capa, es decir, se traslade, se mueva, pero siempre con la hermenéutica de reproducir, no trasladar directamente, sino mover y copiar, hacer una copia. Y en esa otra, trasladar la otra capa, ¿no? A la que sea ya la definitiva, por ejemplo, esta podría ser, etc. Y en esa hacer la culminación del trabajo, como vamos a ver en la que está en este lugar. Fíjense, acá ya se ha incorporado el dimensionamiento, se han incorporado los muebles, texturas, equipos, es decir, lo que para nosotros sirva y nos permita mostrar una idea completa, ¿ya? Entonces, ese es el propósito, que en un conjunto de etapas vayamos trabajando de una manera pausada, con las revisiones y ajustes correspondientes, y valiéndonos de las facilidades de este tipo de aplicaciones, podamos hacer las revisiones, los mejoramientos, el perfeccionamiento de alguna de las ideas y al final la representación gráfica, que es la que nos importa. Entonces, sin entrar a la elaboración de la lámina, creemos que llegado a este punto, arribado a este punto, habríamos logrado el objetivo de la presente explicación y que este conjunto de explicaciones sirvan para orientar el trabajo de algunos ejercicios que contengan similitudes o similares peticiones o requerimientos. Hasta pronto entonces.